Bien, vamos a continuar trabajando con la integral definida. Hemos estado discutiendo algunas propiedades y pues quisiera empezar en este momento comentando este ejercicio sobre calcular esa integral definida. Habíamos comentado que el teorema fundamental del cálculo nos dice que pues para calcular esa integral definida lo que necesito es una antiderivada para luego evaluarla en los límites de integración y luego hacer la diferencia de esos valores. Y con eso habremos resuelto la integral definida. Entonces, les comentaba yo que a veces la antiderivada está a la vista, pero si no es tan obvia, entonces pues hay que calcular la integral indefinida correspondiente a esa función, ¿sí? Calcular la integral indefinida y cuando la tenga, pues como la integral indefinida son infinitas antiderivadas, pues tomamos una de ellas para un caso particular de la constante c. Particularmente podría ser cero, para la constante c igual a cero. Entonces aquí está, habrá que calcular la integral indefinida pues para esta función. Aquí no la estamos planteando. En este caso hacemos un cambio de variable u igual a e a la x, calculamos el diferencial, que sería e a la x por d de x. Entonces, justamente está aquí e a la x de dx, eso sería d de u entonces, ¿verdad? Y en la parte interna del radical nos quedaría 3 menos u al cuadrado. Esto sería un seno inverso. Eh, tenemos que identificar el valor de a, que sería raíz de 3 en este caso. Sería seno inverso de u sobre raíz de 3 más una constante de integración. Pero como u era e a la x, entonces seno inverso de e a la x sobre raíz de 3 más c. Ahora, aquí hay una infinidad de antiderivadas, yo ocupo una nada más. Entonces, puedo tomar el caso cuando c es igual a 0, entonces me queda solamente esto. Y esa sería entonces la antiderivada que voy a evaluar de 0 a pi cuartos, ¿verdad? Perdón, a un cuarto. Entonces, en un cuarto, al sustituir en x acá, nos quedaría seno inverso de la raíz cuarta de e sobre raíz de 3. Menos evaluado en 0, que al evaluar en 0 aquí, e a la 0 me da 1. Entonces sería 1 sobre raíz de 3. Seno inverso de 1 sobre raíz de 3. Bueno, luego hacen esta diferencia y eso es aproximadamente este valor. Lo pueden verificar en la calculadora. Entonces no vamos a estar haciendo muchos ejercicios por ahora de estos, porque en realidad al final todo se reduce a conseguir una antiderivada, que la encontramos una vez que calculamos la integral indefinida de la función, y eso es lo que estuvimos haciendo bastante rato antes del concepto de integral definida. Entonces, el trabajo se reduce pues a calcular una antiderivada y evaluar los límites de integración. Otra forma de hacer este mismo ejercicio, que es bastante similar a lo que hemos hecho ahí, es que puedo hacer el cambio de variable, ¿verdad? Y una vez que hago el cambio de variable, estoy a esta altura, entonces cambio los límites de integración para no necesariamente volver a la variable anterior, sino que me quedo en la nueva variable, pero si me voy a quedar en la nueva variable, necesito eh, modificar los límites de integración en función de la variable que he escogido. Entonces, como hemos hecho u igual a e a la x, cuando x vale 0, al sustituir aquí me queda e a la 0 que me da 1. Entonces, el nuevo límite en la variable u sería 1. Y en un cuarto sería e a la 1/4. Entonces me puedo olvidar de la variable x y quedarme con esta integral en la variable u. Resuelvo esta integral. Esta es directa, no necesito hacer más cosas. Sería el seno inverso, donde a es raíz de 3. Entonces sería el seno inverso de u sobre raíz de 3. Y lo evaluamos en los extremos.
y hacemos la diferencia de esos valores. Al final llegamos a lo mismo. Ahí vean ustedes que les llama más la atención, pues, ¿verdad? Pueden calcular la antiderivada de la función correspondiente y pues dejarla en términos de x tal y como está en la integral propuesta, o pueden hacer el cambio de variable y quedarse en la nueva variable, ¿verdad? Pero tienen que cambiar los límites de integración. ¿Alguna pregunta? Habíamos hecho un ejercicio de integral definida que involucraba un valor absoluto. Aquí tenemos otros ejemplos relacionados con eso. Trabajemos con este número 6. La integral de 0 a pi del coseno del valor absoluto de x. Les decía yo que encontrar una antiderivada para este valor absoluto no es simple. Lo más práctico es dividir el intervalo que tengo en dos intervalos, uno en los cuales el argumento es estrictamente positivo y en el otro estrictamente negativo, si así fuera el caso, ¿verdad? O si de repente todo este intervalo de 0 a pi el argumento fuera positivo, simplemente quitamos las barras, o es estrictamente negativo en todo el intervalo, entonces quitamos las barras y anteponemos un signo menos. Pero bien, revisando este argumento que es la función coseno, cuando revisamos su gráfica, es la función básica, ¿verdad? La función y igual a coseno de x, esa función se ve que de pi medios a 3 pi medios es negativa. Su gráfica está por debajo del eje X. Las imágenes son negativas entre pi medios y 3 pi medios. Y es positiva desde 0 hasta llegar a pi medios y de 3 pi medios a llegar a 2 pi. Entonces puedo separar este intervalo de 0 a pi en 3 intervalos, ¿verdad? Más bien, como solo voy de 0 a pi, ¿verdad? Perdón, yo creí que iba de 0 a 2 pi. No, vamos de 0 a pi, hasta aquí. Entonces, una parte es positiva de 0 a pi medios y la otra parte es negativa de pi medios a pi. Entonces, por eso divido el intervalo de 0 a pi en dos partes, de 0 a pi medios y de pi medios a pi. En el intervalo de 0 a pi medios, como la función es estrictamente positiva ahí, entonces vamos a prescindir del valor absoluto y solo nos queda coseno. Y en el intervalo de, de pi medios a pi es negativa, está abajo del eje X, entonces allí quitamos las barras y anteponemos un signo menos, ¿verdad? Por la definición del valor absoluto. Entonces ya aquí solo necesitamos una antiderivada para esta función, que es el seno, y le evaluamos en los límites de integración, ¿verdad? Aquí más por menos da menos, y una antiderivada del coseno de seno, evaluado en pi medios a pi. Hacemos la evaluación y luego simplificamos y nos da, en este caso, 2. El resultado es 2. Si tienen alguna duda, me dicen. Aquí un ejemplo adicional sobre integral definida que involucra un valor absoluto. En este caso, igual que en el anterior, revisamos en qué parte de este intervalo la función toma valores positivos y en qué parte valores negativos. Para ello, lo que hacemos es un análisis de signo de esta función alrededor de sus valores ceros o de sus ceros o de las raíces de esa función, ¿verdad? O de los intersectos en X, es lo mismo. Entonces, para ello, la sacamos aquí aparte
y factorizamos. Al factorizar, encontramos que este factor se hace 0 en 0 y este en 1. Y aquí está el análisis de signo alrededor de esos valores, antes de 0, entre 0 y 1 y después de 0. Aquí tenemos los signos más, menos y más. El análisis de signo es el mismo que ustedes ya sabían hacer cuando hacían análisis de signo de desigualdades, ¿verdad? En álgebra. Simplemente se toma, o en el análisis que hicieron también de signo cuando vimos trazo de curva, ¿verdad? Cuando hacían el análisis de la derivada, de la misma manera, agarran un valor antes de 0, lo meten aquí en la función, entre 0 y 1 hacen lo mismo, lo meten acá en la función, observan el resultado, si da positivo o da negativo, dependiendo de eso, pues va a ser el signo que vamos a registrar acá. Entonces aquí se ve pues que la función es positiva antes de 0 y después de 1. Y negativa entre 0 y 1. Y como voy desde menos 2 hasta 2, entonces sería desde menos 2 a 0, ¿eh? Donde la función es positiva, de 0 a 1, donde es estrictamente negativa, y de 1 a 2 sería el otro intervalo donde la función es estrictamente positiva. Entonces, donde sea positiva, prescindimos del intervalo, de las barras, y aquí también, y donde sea negativa, quitamos las barras y anteponemos un signo menos. Y ya pues aquí ya nos quedamos integrando esta función en los intervalos correspondientes. Aquí necesitamos una antiderivada, que sería un tercio de x cubo menos x cuadrado sobre 2. Esta sería la antiderivada para esta función, ¿verdad? Para esta sería esto, y para esto sería esto. Los evaluamos en los límites de integración, y con eso tenemos el resultado. Ahí se los dejo para que lo terminen. Ya solo es la parte aritmética que necesitan hacer. Díganme si tienen alguna duda, por favor. Lick, yo tengo una duda. Ahí con eso de valor absoluto no podemos ver si la función es par o impar. En este caso no es una función par, pero sí se puede estudiar también para ver si la función es par. En todo caso, para reducir el trabajo. Como voy de menos 2 a 2, en todo caso de 0 a 2 sería. Pero no, esta no es una función par. La pueden revisar, ¿no? Esta es su Tampoco es función. impar. Tampoco es impar, ¿sí? Solo tiene que revisar si f de menos x es igual a f de x para el caso de la función par, y si f de menos x es menos f de x para el caso de la función impar. En este caso, ninguna de esas dos se cumple. Veamos el otro ejercicio que también está relacionado con valor absoluto, porque mírenme, esta integral definida está planteada, primero necesitaríamos una indefinida para esto, pero miren que en este caso, esta función se puede abordar de la siguiente forma. Este 1 se puede ver como coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cierto? Por la identidad fundamental. Y este seno de 2x es 2 seno coseno. Que miren que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Es coseno más seno al cuadrado. Si ustedes desarrollan esto, obtienen esto. Entonces me queda esta expresión al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso. No cancelamos la raíz con el cuadrado como alguien podría pensar. Eso de poderlo cancelar dependería de si esto siempre es positivo o si siempre es negativo.
En términos generales, en realidad, la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado sería valor absoluto del coseno más seno. En general, la raíz de u cuadrado, raíz cuadrada de u cuadrado, es valor absoluto de u. Esto. Ahora bien, entonces aquí tenemos un ejercicio otra vez con un valor absoluto que sabemos que vamos a poder quitar las barras si estamos en un intervalo donde el argumento es estrictamente positivo o es estrictamente negativo. Bueno, hay que revisar la función coseno y la función seno en este intervalo y a ver qué pasa con la suma. En el intervalo de 0 a pi medio, la función coseno tiene este trazo y la función coseno esta. La función seno es esto y la función coseno es esto. Si ustedes se fijan en el intervalo que va desde 0 hasta pi medio, ¿verdad? Las funciones, las dos son positivas. Todas las imágenes que calculan de cada una de ellas es positiva y la suma de valores positivos da positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es positivo para cualquier x que está entre 0 y pi medios. Entonces, si es positivo, puedo quitar las barras. Las barras se pueden quitar. Y entonces ya tengo una integral de una función que no tiene valor absoluto ahí. Solo me dedico a calcular la antiderivada del coseno, que es seno, seno, y la de esta que es menos coseno. Esto sería la antiderivada de esta función. La evalúo en los extremos de integración y resto los resultados. Me da 2. Me dicen si tienen alguna duda. Aquí tengo otros ejemplos que tienen que ver con las propiedades que hemos presentado de la integral definida. Dice, en este primero dice, se supone que f es una función par y se sabe esta información. Entonces, quisiéramos calcular la integral de menos 2 a 2, ¿verdad? De f de x. Bueno, como me dicen que la función es par, la integral de menos 2 a 2 es 2 veces la integral de 0 a 2. Pero también se puede ver como 2 veces la integral de menos 2 a 0. Y como eso es lo que me dan, ¿verdad? Me dicen que eso es 3, entonces simplemente 2 por 3, que sería 6. También me preguntan la integral de 0 a 1 de f de x de x en este ejercicio, pero con la información que tenemos no podríamos contestar esta pregunta, no tenemos información suficiente. No se puede determinar. En este otro ejercicio se nos dice que la función f es par y se sabe que la integral de menos 3 a 2 es 4, que la integral de menos 3 a 3 es 6. Se nos pregunta cuál es la integral de menos 3 a menos 2. Entonces, la información que nos dan es la integral desde menos 3 a 3. O sea, sabemos desde aquí hasta llegar acá, sabemos cuánto da la integral. También sabemos desde menos 3 a 2. Desde menos 3 hasta llegar aquí. Desde aquí hasta llegar aquí. Y nos preguntan cuál es la integral de menos 3 a menos 2. Nos preguntan cuánto es este pedacito de aquí. Pero están de acuerdo ustedes en que este pedacito de aquí es igual a este. Y este de acá, que estoy marcando, sería la diferencia de menos 3 a 3 y de menos 3 a 2.
Eso es lo que estamos planteando aquí. De menos 3 a 3 menos la integral de menos 3 a 2. Eso me da 2 unidades. Que sería la primera, esta me dicen que es 6 y esta me dicen que es 4. Repito, este pedazo que es el que me preguntan es igual a este. Eso es lo que digo aquí. ¿Ve? El intervalo de menos 3 a menos 2, este de aquí, la integral en ese intervalo es la misma que esta de acá. ¿Por qué? Porque la función es par. Y este pedazo de aquí es la diferencia entre la integral de menos 3 hasta llegar a 3 y la integral de menos 3 hasta llegar a 2. Menos 3 hasta 3 menos la integral de menos 3 a 2. La primera es 6 y la segunda es 4. 6 menos 4 es 2. Bien, ahora se nos dice que la función f es impar. Nos dice que la integral de 0 a menos 3 es igual a 2. Quisiéramos saber cuál es la integral de menos 3 a 3. Nosotros sabemos que si la función es impar, de menos a a, no importando quién sea a, la integral va a dar 0. De menos a a. Ok. Pero yo puedo separar esta integral como la integral de menos 3 a 0, esta que está aquí, más la integral de 0 a 3. Esta integral. Si esta integral es igual a 0, entonces esta suma también es igual a 0. De estos dos términos que están aquí, me dan información sobre este. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando intercambio los límites de integración, tenemos que poner un signo menos acá, ¿verdad? Podemos hacerlo. ¿Por qué intercambio los límites de integración? Porque es justamente el integral que me están dando. Y eso me dicen que es 2. Entonces, al intercambiar los límites de integración aquí, obtenemos justamente la información que nos están dando, que es 2. Esto es 2. Con este signo menos me daría menos 2. Y justamente el otro término es lo que me están preguntando. Entonces despejamos, esto pasa al otro lado, me da 2 positivo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, Lick, siempre que una función sea par y cambiemos el límite de integración, el signo se va a quedar igual, ya que como es par, se queda en el mismo, por así decirlo, en el mismo parte del eje, la integral. Pero cuando sea impar, tenemos que cambiar el signo. No sé si me di a entender. No le entendí, fíjese. Ok. Cuando tenemos una función impar y queremos cambiar los límites de integración, o sea, en vez de menos 3 a 0, ponerlo de 0 a menos 3, siempre hay que ponerle un signo negativo antes, al ser impar. Pero en Y realidad no importa si es par o impar eso. Siempre que yo tenga una integral de a a b, de f de x, y por alguna razón me interese verla como la integral de b a a,
Pues yo sé que lo puedo hacer siempre y cuando le ponga un signo menos, independientemente si es par o impar. Ah, entonces independientemente si es par o impar, ya. Sí. ¿Sabes? Gracias, licenciado. Muy bien. Continuemos dando más ejemplos. Vean este otro ejemplo. Se nos dice que la función f es par, que la función g es impar. Se nos dice que la integral de 0 a 1 de esta función es menos 1 y que la integral de menos 1 a 2, de menos 1 a menos 2, es menos 3. Se quiere saber cuál sería la integral de menos 2 a 2 de f de x más g cubo de x. Bueno, en primera instancia yo puedo separar, ¿verdad? Puedo separar esta integral de como la integral de menos 2 a 2 de esta función y la integral de menos 2 a 2 de esta otra. Entonces, la integral de menos 2 a 2 de esta función sería esta y de menos 2 a 2 de esta sería esta. Ahora, esta es 0. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque es impar. G es impar, ¿verdad? Porque es Y impar y tiene A menos A. sí, pero la que es impar es G. Y será impar G al cubo. Sí, por el exponente es impar también. Correcto, ¿verdad? Y ahí tuviéramos, si tuviéramos un cuadrado, se volvería par, ¿verdad? Pero es 3, entonces se conserva la propiedad de ser impar. Entonces nosotros sabemos que de menos a una función que es impar nos da un resultado 0 a la hora de integrar, ¿verdad? Entonces solo nos quedamos con esta. Y en esta, como la función es par, entonces me quedaría 2 veces la integral de 0 a 2, ¿verdad? Entonces al final me interesa saber esto. De todo lo que me están pidiendo, el trabajo se ha reducido a solamente averiguar cuál es la integral de 0 a 2. Bueno, pero de la información que me dan, de repente podemos encontrar lo que necesitamos. Porque la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 2 se puede ver como la integral de 0 a 1, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, ¿sí? Puedo ver como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 2. Esta de aquí la podemos obtener de acá, porque aquí tengo una integral de 0 a 1. Entonces, me dicen que es integral de 0 a 1 es menos 1. Ahora bien, yo puedo aplicarle la integral de 0 a 1 a este término y a este otro. Entonces, aquí está.
Ahora, la integral de 0 a 1 de d de x es 1, no sé si lo ven, porque sería una antiderivada que es x evaluada de 0 a 1. Como aquí hay un 1, ¿va? La integral ahí es x, la antiderivada. Evaluada de 0 a 1 me da 1, porque sería 1 menos este evaluado en 1 me da 1, y este evaluado en 0 me da 0. 1 menos 0 da 1. O sea que esta integral me da 1. Entonces me queda 2 veces la integral de 0 a 1 de f de x de x más 1 igual a menos 1. De aquí puedo despejar para la integral de 0 a 1 y me queda que esa integral es menos 1. ¿Verdad? Porque este 1 pasa a restar aquí, me quedaría menos 2. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda menos 1. Entonces, esta integral es justamente el primer término que tenemos aquí, ¿verdad? Que necesitamos. Y esta otra, como la función es par, la integral de menos 1 a menos 2 es la misma que la de a ver, la integral de menos 1 a menos 2. Yo podría, o sea, lo que quiero que vean aquí para ver si los ubico. O sea, yo necesito la integral de 1 a 2. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está menos 1 y aquí está menos 2. La integral va a ser lo mismo aquí que aquí porque la función es par, la función f, ¿verdad? Ok, pero nosotros me dicen la integral de menos 1 a menos 2. ¿Lo ven? La que me dan es de menos 1 a menos 2. Ahí está. Y yo quiero de menos 2 a menos 1. Entonces solo la invierto, ¿va? Porque la de menos 1 a menos 2 me da negativo 3. Si yo invierto esto, tengo que anteponer un signo menos, ¿verdad? O sea, si invierto los límites de integración, tengo que poner un signo menos. Entonces me quedaría menos aquí y menos acá. Entonces al despejar la integral me quedaría positivo 3. Entonces tengo la integral de menos 1 de menos 2 a menos 1. Esa integral es la misma que la integral de 1 a 2 en una función par. Entonces, si yo sé que la integral, si yo tengo la integral de menos 2 de menos 2 a menos 1 y es 3, entonces la integral de 1 a 2 también es 3. Entonces ya tengo este y tengo este. ¿Verdad? 2 veces la integral de 0 a 2 sería 2 veces la integral de 0 a 1, que ya lo teníamos, es menos 1, a la integral de 1 a 2, que es la misma que la de menos 2 a menos 1, que es 3. Al sumar esto me da 2 por 2, 4. O sea que finalmente la integral que nos pedían, ¿sí? Que al final se había reducido a esto, ¿verdad? Y aquí está, esto que está aquí, es esto de acá, es igual a 4. O sea que la integral original es 4. Bien, hagamos otro ejercicio. Supongan ustedes que se sabe
que la derivada de una función determinada es x más e a la 2x. ¿Sí? Y se sabe además que la imagen de 1 es igual a 2. Quisiéramos determinar quién es la función f de x. ¿Alguien me puede dar una idea de cómo hacer el ejercicio? Primero creo que tenemos que antiderivar f' de x. Ajá, como la derivada y antiderivada son procesos inversos, entonces si yo tengo la derivada y la integro, me va a dar la función original, ¿no? La función original sería la integral de la derivada y en este caso sería la integral de x más e a la 2x. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? ¿O qué es la integral indefinida de x más e a la 2x? X a la 2 entre 2 X a la 2 entre 2. más, es que lo cambié, sería U a la 3 entre 3 y la U lo pasa como E de X. Entonces sería E a la 3X sobre 3. No. ¿Por qué hace ese análisis? Es que cuando es Aquí de lo la que cambié. forma Cuando es de la forma x a la n, es x a la n más 1 sobre n más 1. Pero esta no es de la forma x a la n, es e a la 2x. ¿Qué hay que hacer aquí? Creo que aquí separamos e al cuadrado integral de a la x de x. Ya que tenemos constante e al cuadrado. Podría ser así. E al cuadrado a la x, así. Sí, podría haber. ¿Cuál es esa integral? No, yo decía que sacar la constante e cuadrado más e cuadrado integral de a la x para que sea No tenemos. puede. No sé cómo nos está No. multiplicando. Así lo podría ver, así como está planteado aquí. Sí. Porque entonces esta tiene la forma a la x, donde a es e cuadrado. Entonces le quedaría, ¿cuál era la integral de esta? Era a la x sobre el logaritmo de a, ¿verdad? ¿Sí? Más c. Entonces aquí sería e cuadrado a la x sobre logaritmo de cuadrado más c. Pero eso es e a la 2x sobre 2 más c. ¿Cierto? Sí. Porque el 2 de aquí pasa acá. Le queda 2 logaritmo de e y logaritmo de e es 1. Esa es una forma. La otra forma es haber hecho un cambio de variable, u igual a 2x. Y cuando calcule la integral con este cambio de variable, le sale esto. Bueno, entonces aquí le queda e a la 2x sobre 2, más una constante de integración.
Bueno, ya casi terminamos, porque lo que me pedían era f de x. Ya solo me falta saber quién es c, ¿verdad? Pero para eso usamos esta información. Entonces, como f de 1 es igual a 2, o sea que cuando x vale 1, el resultado debe dar 2, entonces me queda 1 al cuadrado sobre 2 más e a la 2 por 1 entre 2 más c debe dar 2. Entonces despejamos para c y obtenemos 2, bueno, 2 menos 1 medio nos va a dar 3 medios. 3 medios menos e a la 2 entre 2. Eso es el valor de c. Por tanto, la función que andamos buscando es x cuadrado sobre 2 más e a la 2x sobre 2 más o menos, vamos a poner así, menos e a la 2 sobre 2 más 3 medios. Esa sería la función. Si tienen alguna pregunta. Este es un ejercicio parecido para que lo traten de hacer. En este le dan la segunda derivada, le dan información sobre la primera derivada y sobre la función original, y que encuentren la función original. ¿Qué tendrían que hacer? Integrar la segunda derivada. Y con eso hallaría la primera, ¿va? Ajá, y después igualar lo que encontró a 2 para encontrar c. Entonces, con la primera derivada le va a quedar una constante de integración que necesitará averiguarla con esta información. Entonces, ya cuando ya sepa la segunda, quién es la primera derivada, entonces el problema se le habrá reducido a 1 igual a este. Va a ser un problema donde ya sabe quién es la primera derivada y tiene información sobre la función original, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo.